correcta, vamos a salir avantes, vamos a salir bien de las situaciones que estamos viviendo. El momento más crítico que podemos vivir nosotros es la espera, incluso los cristianos, porque tenemos un Dios maravilloso, pero en el que a veces sabemos esperar y a veces no. Iniciamos con Oseas 12. El libro Oseas y sus 14 capítulos es un libro que si lo leemos en la carne, nos agota, porque es bien doloroso. Y ya casi terminando Oseas en su antepenúltimo capítulo, en Oseas 12, veamos lo que nos dice el versículo 6 específicamente. Oseas 12, versículo 6. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Aquí nos habla de una serie de acciones. Vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios, conviértete tus caminos humanos, carnales, en tu propio parecer. ¿Para qué? Para guardar dos cosas imprescindibles, misericordia y juicio. Y en medio de eso, confía en tu Dios siempre. Y esto lo quiero aplicar a la espera, sobre todo, cuando las cosas están difíciles, cuando hay dificultades. Cuando hay dificultades muchas veces, y aquí no vamos a hablar de los que no creen en Dios, porque ellos ni siquiera se han vuelto a Dios, sino los que un día, creyendo en el Señor, tenemos una dificultad y nos apartamos de Él. Muchos cristianos lo son hasta que viene la dificultad, o pasan de espirituales supuestamente a su verdadera naturaleza carnal, o vuelven atrás apartándose de Dios. Y miren, cuando nosotros estamos en una dificultad, dos cosas que perdemos muchas veces, la misericordia y el juicio. Perdemos la misericordia y si me hacen daño, me vuelve misericordia. Pierdo la sensibilidad y termino siendo duro, cruel. Y el juicio entendiendo dentro de eso la lucidez, la capacidad de discernir espiritualmente lo que estoy viviendo. Y más bien la palabra dice, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Y sobre todo, ¿cuántas veces por causa de nuestras tribulaciones dejamos de confiar en Dios? Cayendo en la derrota o en otra alternativa que no es correcta. Comienzo a, ¿sabes qué? A decir, voy a confiar en que yo voy a salir de esto. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de esta situación porque así no se puede vivir. Y porque el Señor no quiere eso, vamos a corregir nuestros pasos. Por eso digo, la espera, la pausa que Dios ha dispuesto es muy peligrosa si no nos volvemos a Dios, si no guardamos misericordia y juicio y no confiamos en Dios. Y miren que es bien curioso, confía en Dios siempre, o sea, en todo momento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, como dice Habacuc, confía en Dios. Ahora, este versículo, ¿en medio de qué está dicho? O dicho de otra manera, ¿en qué contexto debía guardar misericordia y juicio el lector a quien se dirigía, al pueblo de Dios? ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancias? ¿En medio de qué situaciones? Como les decía hace poco, el libro Oseas es un libro que si lo leemos en nuestra carne, quedamos devastados, quedamos deprimidos, quedamos, ¿saben qué? Cansados. ¿Qué dije? Eran las tres palabras que le acabo de decir. Quedamos primero, ¿cómo? Devastados. Y aquí no le estoy haciendo examen, sino más bien me le estoy pidiendo ayuda, que acabo de decir tres acciones. Devastados. Lo segundo que dije, ¿cómo? Deprimidos y cansados. ¿Cuántas veces en los problemas estamos devastados por la enfermedad, por la pobreza, porque el enemigo está acosándonos? Quedamos devastados, quedamos deprimidos y quedamos cansados. ¿Y qué pasa con el corazón devastado?
deprimido y cansado, se equivoca. ¿Sabes que estoy tan cansado de esto? Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran en esta casa. Que hagan lo que quieran los gobernantes de este país. Ya yo estoy cansado de esto. Estoy tan deprimido que no me levanto, caigo en una inacción. Ya no me muevo, renuncio. Y el primer término, devastado. Ya no puedo. Quedé derrotado, vencido ante los problemas. ¿Nos hemos sentido alguna vez así? Pues el Señor no quiere que sintamos ni una de estas tres cosas. Y el Señor no se sintió así en un libro que ustedes lo leen y es para derramar lágrimas. Por la infidelidad del pueblo de Dios a ese mismo Dios que lo había sacado de Egipto y que lo había sostenido con mano fuerte y derrotado a sus enemigos. ¿En qué contexto debía guardar misericordia y juicio el pueblo de Dios, el profeta y a quienes él anunciaba esto? Vamos a seguir con Oseas 12, pero vamos a irnos un poquito antes. Estamos en Oseas 12, versículos 1 al 5. Efraín, tenemos que recordar que Efraín es otra forma de llamarle a Israel. Efraín es el pueblo de Dios, Israel. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Se apacienta de viento, se alimenta, se fortalece en el viento, o sea, en la nada. El solano puede ser el viento del este, por ejemplo, o el viento que recorre, ¿no? Que viene de lo lejos, o sea, y sigue al solano, al viento, siguiendo a la nada, pudiendo ser apacentados por el Señor y seguirlo a él. Pero no, se alimenta, se alienta y se sostiene en lo pasajero. Y por tanto, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque quien se alimenta de la mentira desarrolla más mentira. Quien anda en lo errado no puede llegar a lo correcto. Porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Recordemos que el reino del norte, Efraín, Israel, fue esclavizado, fue tomado cautivo por los asirios. Y ellos les quitaron a ellos libertad, identidad y los llevaron a seguir detrás de los baales, de demonios. Y el aceite se lleva a Egipto, comerciando con el pasado, con el Egipto esclavizante. Eso era lo que estaba viviendo Dios, por la razón que él podía sentirse devastado, deprimido y cansado. Por eso vuelvo y repito, leer este libro de Oseas, si lo leemos en la carne, quedamos muy mal. Por eso tenemos que leerlo en el espíritu y tenemos que leerlo dándole la gloria a Dios por su misericordia, porque ese mismo pueblo es el que todavía sostiene Israel. Seguimos. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Porque si bien es cierto, recuerden, el reino del norte se había equivocado y pasó algo terrible con estas tribus que se dispersan después de ser cautivos por los asirios. Lo que es Samaria se llena más bien de extranjeros y de personas con otros dioses y por eso es que los judíos lo despreciaban, porque estaban llenos de idolatría. Pero es que Judá, que podía ser ya la otra parte, pues recuerden, se dividen de las 12 tribus, 10 quedan en el reino norte. El reino del sur, que es Judá, solamente queda una porque los levitas se movían, o sea, no tenían posesión. Lo peor de todo es que el reino del norte termina echando a los levitas, que eran los sacerdotes, para levantar sacerdotes de los Baales. Así que ellos van al sur, pero no por eso, porque en el sur estaban los levitas, ellos estaban bien, ellos estaban también muy mal, siendo infieles a Dios, por supuesto. Y como vemos aquí, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Miren, vamos a meternos en el corazón y la mente de Dios. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Aquí estamos haciendo referencia a Jacob. Y de su simiente recuerdan que salen las 12 cabezas de las 12 tribus de Israel. En el seno materno tomó él por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó.
En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Y por qué? Porque dentro de esto, un Jacob que había luchado con lágrimas, con ruego, y esto nos pone más luz porque nosotros podemos creer que cuando él luchó con el ángel de Jehová es que se agarró a golpes, y más bien es que estaba clamándole a él. Esa fue una lucha espiritual, por lo que podemos entender de este versículo, con ruego para ser bendecido. Le arrancó con lágrimas la bendición. Claro, también lo inutilizó cuando les coyuntó para que aprendiera no más en tus fuerzas. Ríndete, ya no eres tú, es el Señor Jehová de los ejércitos. Sin embargo, vemos que Jacob después siguió siendo infiel, siguió siendo engañador, siguió utilizando de argucias, de trucos, de triquiñuelas, pues, para salirse con la suya. Seguimos, versículos, esos son los previos a Oseas 12:6, donde vemos la infidelidad de Efraín, Israel y de Judá. Desde la matriz, porque de verdad, desde la matriz ya nació el engaño en Jacob, que agarró al calcañar de Saúl para ser el primogénito, para arrebatar, o sea, él fue un arrebatador desde antes del nacimiento. Pero vamos a ver qué nos dice Oseas 12, del 7 al 9. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, Israel, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. De hecho, no olvidemos que Israel fue enriquecido por Dios mismo cuando las mujeres de Egipto le dieron las alhajas a Israel para que tuviera una reserva, un tesoro como futura nación, que ya era nación en el desierto. Lo que le faltaba era ya tener la tierra y pronto tener la ley de Dios cuando luego se le anuncia en Éxodo 20, pero ellos ya salían con todas las trazas, no tenían tierra, pero ya tenían todas las trazas de ser nación, no tenían tierra, no tenían todavía la ley escrita en tablas, pero ya tenían una reserva. Ellos se enriquecieron, no, si eran un grupo, era una multitud de esclavos enriquecidos por Dios. Y recordemos que con las riquezas que Dios le da con el oro, ellos funden el becerro. O sea, utilizan la riqueza de Dios para fundir el becerro, con el que requerían reemplazar a Dios. Pero miren cómo cuando uno comienza a pecar, lo primero que hace es darse crédito a uno mismo y le quita el crédito a Dios. Efraín dijo, ciertamente enriquecido he hallado riqueza para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Cuando uno también es soberbio, se considera más bueno que los buenos. Normalmente alguien orgulloso dice, yo soy bueno. No son pecados, son peculiaridades mías. Es una manera diferente de afrontar la vida. No me señalen, yo sé lo que hago. Así es el soberbio. El humilde normalmente examina y le cree al Señor, y como el salmista le dice, Dios examina mi corazón y muéstrame si hay perversidad en mis caminos. Y ante esa declaración soberbia, altanera de Efraín de Israel, ¿cuál es la respuesta de Dios? Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y sigue diciendo versículos 10 al 12. Y he hablado a los profetas y aumenté las profecías y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Es Galat iniquidad? Recordemos en Galat. Recuerden que hubo un conflicto entre Jacob y Labán, donde se establece y hacen el montículo de piedras para hacer pacto, para hacer paz en Galat. Acuerdo de dos varones para establecer la paz. Sin embargo, luego, recordemos que así como en Galat, también en Gilgal y en Betel incluso se llegaron a levantar, en Betel se levantaron falsos altares. Digno para hacer un estudio sobre las iniquidades de Efraín en Galad, desde Jacob en Galad, en Gilgal, en Betel, pero vamos a ir avanzando en cuanto a qué hacer cuando la situación
es densa, es oscura, cuando la maldad prevalece y tengo que esperar en Dios. Hagamos lo que hace Dios. Bien, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Perdón, es Galaad de iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyos y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Ciertamente cómo él fue condicionando y cómo fue levantando su vida a través de acciones donde no siempre fue fiel al Señor. Versículos 12, perdón, 13 y 14, de Oseas 12. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Moisés, ¿se acuerdan? Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado, miren, a pesar de tanto favor, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Claro, el Señor en su juicio tiene que hacer justicia, porque si no se hace justicia, ¿cómo van a aprender? Y aquí es donde también tenemos que estar conscientes. Cuando yo impongo por la injusticia de alguien un castigo, una corrección, es para que tenga la oportunidad de arrepentirse, aprender. Siempre debo proyectar eso porque es lo que Dios hacía con Israel y hace con nosotros. La corrección y el castigo es para que gracias a eso podamos corregirnos, podamos arrepentirnos y convertirnos. Por el Señor, si el Señor hubiera aplaudido todas nuestras majaderías, nuestros pecados, seguiríamos en ello. ¿Y cuál sería nuestro destino? La condenación. Y lo mejor que el Señor hizo por nosotros fue hacernos responsables de nuestras transgresiones. Fue lo mejor que pudo hacer. Yo le doy gracias a Dios por eso, por no haber salido impune aquí en la tierra y aquí mismo haber visto las consecuencias de mis impurezas. Versículos específicos antes y después de Oseas 12 que nos hablan que el Señor estaba, sí, lleno de razones para estar devastado, deprimido y cansado. Era el tercer término. Como nos sentimos nosotros continuamente cuando vemos que necesitamos ver la justicia de Dios y no pasa nada. Desde situaciones personales a situaciones nacionales. Lamentablemente estamos sufriendo por lo que le ocurrió a una menor en este evento donde diferentes instancias gubernamentales llevaron a ella y a otros y ella es abusada. Y a nosotros nos produce un momento dado devastación, quedamos desmadejados, sobre todo los que tienen hijas. ¿Y si fuera la mía? ¿Y si fuera aquella niña que está en el colegio? Por ejemplo, el caso de Miriam, no dudo que ella pensó, y si hubiera sido una de mis estudiantes, ¿qué hubiera ocurrido, verdad? O que las chicas que están aquí dijeran, y si me pasara a mi compañera de salón o me pasara a mí, ¿cómo me sentiría? Y eso nos deja devastados, pero también deprimidos. Yo no puedo con este país, no puedo con esta sociedad, no puedo con este mundo. Detengan el mundo que me quiero parar, me quiero bajar, ya, no aguanto. Y cansado. 3 sentimientos que nos llevan a errar, a pecar. Vamos a Salmo 27 para evitar esto. Salmo 27 nos dice, desde el versículo 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque también no podemos negar que no solamente nos produce indignación la injusticia, sino que nos produce temor. Y si ya este mal toca mi puerta, y si ya el desempleo galopante
arrasa con mi casa. Es más, aquí jóvenes que dicen, ¿y si papá o mamá o papá y mamá pierden el empleo? Porque en la escuela veo que ya hay compañeros y compañeras que sus papás no tienen trabajo. ¿A quién temeré? Y le pido a Dios, pero puedo errar si no hago lo que hizo aquí el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación, y en eso me tengo que afirmar. Sin embargo, a veces en vez de decir Jehová es mi luz y mi salvación, digo, el problema es mi oscuridad y mi perdición. Dándole más importancia al problema, y aquí les digo algo, esto el Señor me lo ha hablado a mí y me ha dicho, vívelo tú. No le creas tanto al problema cuando yo soy la solución. Deja de darle tanta tarima al conflicto cuando yo soy la paz. Y aquella situación que me produce devastación, depresión y cansancio, tiene que ser el escenario para la gloria de Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Pero aquí también, y pasó algo muy interesante, antes de iniciar cada sábado, bueno, mi esposa y yo en el tiempo de espera estamos haciendo algo que es tiempos de adoración y ruego. Es más, de hecho, hubo personas que el sábado pasado llegaron y se unieron al tiempo de adoración. Pero de la adoración hubo un momento en que se detuvo la música y comenzamos a orar. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor me mostró algo para decírmelo a mí, pero para decírselo al pueblo. Yo soy tu Dios. ¿Quién eres tú? Decide ante el hecho de que yo soy tu Dios, tu sustentador, tu proveedor. ¿Quién eres tú? ¿Alguien que cree en eso, descansa en eso, espera en eso o no? Dios es todo, pero yo tengo que decidir en mi mente que sea así. Dios no nos obliga a descansar en Él, en el sentido de que ahora te voy a convertir en un autómata y vas a creer en mí como programar un aparato. No. Dios nos da la decisión a nosotros. Delante de ti pongo el camino, el bien y el mal. Tú decides. Y el Señor hoy fue un momento impactante en la oración antes del tema. Cuando Él me dijo, yo soy tu Dios. ¿Quién eres tú? Decide quién eres tú. Y aquí es lo que quiero que nos preguntemos todos. Dios es mi Dios. ¿Qué decido ser yo? ¿Quién decido ser yo delante de Él? Alguien que le cree, que en la pausa toma la decisión correcta, volviéndome a Dios, guardando misericordia y justicia y confiando en Él, o me aparto de Dios, me vuelvo injusto. ¿Por qué? Porque me tomo la justicia por mis manos, pierdo la misericordia, digo, ya se acabó. Aquí no ayuda más nadie porque el mal me está acosando y dejo de confiar en Dios y resuelvo yo sin Dios o reniego de Él. O a veces no reniego yo no reniego de ti, pero con tus actos estás renegando porque no estás esperando que yo haga. Por eso es que la espera es clave para no equivocarnos. Y cuando no nos equivocamos, vemos la gloria de Dios. El presente es para no equivocarnos, para que el futuro veamos la gloria de Dios. Esto es lo lindo de este tema. No nos equivoquemos hoy y ya será mañana o pasado. Veremos la gloria de Dios. Mientras que no veamos la respuesta de Dios, no nos equivoquemos, sigamos confiando en Él. Él es Dios. ¿Y quién soy yo? ¿Hijo de Él? Usted es hija, dama que está aquí presente, ¿es hija de Él? Decida en su actitud, confírmelo. Amén, ¿verdad? Había leído los 3 versículos así. Vamos a leer los versículos 4 al 5. Una cosa he demandado Jehová, pero no esa demanda de yo decreto y usted haga. Esa no es la demanda que Dios quiere. Una cosa he demandado Jehová, esta buscaré. Que esté Dios en mi vida todos los días resolviendo, no. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Cuando lo que yo demando al Señor es, por tu gracia, Señor, permíteme, gracias por estar en tu templo cada día. Y en esto hay palabra profética, porque cuando el salmista escribe esto, todavía Cristo no había rasgado el velo. Sin embargo, proféticamente él hablaba, y porque Dios estaba con él y lo buscaba, estaba diciendo lo que para nosotros está accesible, porque resulta que aquí él dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y cuál es el templo del Espíritu Santo actualmente? Nosotros. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 6. Y el Señor nos ha hecho templo de su propio espíritu para estar con él cada día. Y cuando, más que yo decirle, Señor, una cosa he demandado, que tú estés todos los días en mi vida resolviendo. Señor, si usted es Dios, sea Dios resolviéndome este problema. No, más bien mi disposición. Yo soy Dios, pero ¿cuál es? Eso es lo que nos dice Dios. Yo soy Dios. ¿Y quién eres tú? El Hijo que te busca todos los días. ¿Por qué? Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morado, sobre una roca me pondrá en alto. No está mal saber cuál es el mal. Es más, debemos informarnos, debemos estar al tanto de qué está ocurriendo, no solo en el mundo con los cristianos, donde se acerca por el esfuerzo de seres humanos, a menos que Dios lo contenga, se acercan los días donde cada vez estará más prohibido, proscrito, irreprochable decir que el Señor vino para darnos vida eterna, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas. Y pareciera como un absurdo que en el Señor está el bien, que hemos venido aquí para bendecir a quienes maldicen, para orar, para que los que ultrajen y persigan a nosotros, no nos ultrajen o persigan a nosotros, pero tampoco sean ultrajadores y perseguidores de otros. Vinimos para ser luz de la tierra, sal de la tierra, para generar bendición. Y se acercan cada día más los días donde eso será terrible. Que seamos instrumento del bien será proscrito. Y es bueno saber eso, pero también es bueno saber qué está rondando mi vida en lo personal. Si el desempleo cada vez se acerca más a mí, si la enfermedad está avanzando más a mí y el mal. Si tengo que ir al doctor para que me diga exactamente qué tan mal estoy, bien. No es para desmoronarme, sino para recordar que Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. No tengamos miedo de informarnos del mal, de conocer cuántas situaciones difíciles hay, porque si yo estoy todos los días de mi vida en la casa de Dios, en la hermosura de su templo, para inquirir en su templo, para suplicar, para rogar, para gozarme en él, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. O sea, en la espera tengo que gozarme del Señor. Y tengo que creerle al Señor. ¿Qué decía Juan en su primera carta? No lo tengo aquí en pantalla, pero recordar en su primera carta, capítulo 4, nosotros que hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocemos que Dios nos ama, pero le creemos que nos ama. Y yo cuando creo en algo, cuando lo que yo creo se vuelve acción. Y en este momento, por ejemplo, se me está secando la garganta y creo que si tomo esta agua voy a poder seguir hablando. Bien. ¿Y qué me llevó a esto? Oh, siento la garganta seca, veo agua, creo que me hidrata, que me va a permitir seguir hablando. Tomo. Un ejemplo muy sencillo de lo que debe ser nuestra vida. Creo que Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. No voy a temer saber cuál es el mal, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dentro de eso puedo vencer el miedo porque sé quién está conmigo, porque he llenado un requisito, estar delante de él. Es más, tenemos que empezar a ver el mal desde otra perspectiva. ¿Cuál es nuestra perspectiva del mal? O del miedo que me genera el mal. Cuando tenemos miedo por los males que están allí, que son posibilidades,
y a veces son inminentes porque ya nos anunciaron que viene el mal, considerar que el miedo es una consecuencia lógica de que estamos en problemas. Para nosotros, el miedo debe ser una evidencia, no de que estamos en problemas, debe ser una evidencia que no estamos alejados de Dios, que estamos alejados de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, y por eso estamos debilitados. Algo que también, y que creo que va a ser pronto tema de reflexión, es, a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero tener labios puros, y creo que tengo labios puros porque ya no digo palabrotas, ya no digo mentiras, ya no digo chistes de doble sentido muy vulgares, ofensivos y que hacen sufrir a los demás. Pero soy de labios impuros porque todavía digo, tengo miedo. Yo no creo que pueda salir de esto. Porque si yo no creo que pueda salir de esto, es decir, entonces, ¿será que Dios no te puede librar de esto si confías en Él? Y si no sales de esto es porque es mejor el plan que Dios tiene para ahí en ese sitio. Y si Dios me quiere en esa situación, es bueno para mí porque Dios está conmigo. Cuando usted tenga dudas, tenga miedos, ya no le diga, es la consecuencia del problema. Esto quede claro. Cuando cada uno de nosotros ahora tenga miedos, no digamos, esta es la consecuencia del problema. Más bien es la consecuencia de que me he enfriado con Dios. Y en vez de decirle, Señor, solucioname esto, es primero, quítame el miedo. El perfecto amor echa fuera todo temor, por cuanto si aún tenemos temores que no hemos sido perfeccionados en comprender, entender, disfrutar, vivir el amor de Dios. Versículo 6 al 8. Si aquí esto nos genera una pregunta, levanten mano, abran micrófono con confianza. Salmo 27, 6 al 8, pero recuerden, esto me gusta mucho, recuerden para que podamos salir adelante. Cada vez que tengamos miedo, no le atribuyamos más el miedo al problema, atribuyámosle el miedo a que estoy frío con Dios, porque el problema está ahí, pero si me acerca a Dios, aunque el problema siga, yo estaré bien. Como Pablo que en la cárcel decía, regocijaos en el Señor siempre. Salmo 27, de 6 al 8. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho a ti, mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Él no niega que está viviendo un problema, pero ha optado por algo. Sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Lo peor de la tristeza es alimentarla con tristeza. Recuerdo que cuando hacía videos, trabajé en una productora de videos, una productora, hacíamos desde la preproducción, escribíamos las historias, las producíamos, las grabamos y después a mí me tocaba, sobre todo mi fuerte era editarlas, ponerle la música, los efectos, la postproducción. Y recuerdo que dentro de las actividades, nosotros a veces era una productora que hacía de documentales, algunos programas de televisión, hacíamos videos hasta de bodas también. Y recuerdo que cuando venían los videos de bodas, uno siempre está a la pareja y le pone la cámara lenta y el filtro medio rosado, la cosa, ¿no? Y lo suaviza todo para que se vean, no le pone un filtro para que sea medio nubloso, se ve menos las arrugas, las imperfecciones y se ve todo como más bonito, como tarjeta. Y dentro de eso nos gustaba poner alguna canción romántica. Y ahí descubrí algo muy interesante. Tenía un catálogo de canciones románticas de baladistas, de eso fue en los años 2009, por ahí, así que entre los 2000, del 90, por allá. Y recuerdo que casi nunca podía usar las canciones. La gran mayoría de las baladas que teníamos no la podía usar, porque casi todas las baladas eran me rompiste el corazón, él me mintió, me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, ¿se acuerdan? Comienza a amanecer, esa canción terrible donde la mujer habla de que el hombre huele al perfume de la otra.
Dice, pero compañero, ¿esto qué es? O sea, casi todas las canciones románticas son de despecho. Dice, con razón la gente lo peor que puede hacer es que cuando le rompieron el corazón se ponga a escuchar estas emisoras románticas. Peor, ¿qué debo yo? O sea, yo no puedo, si tengo sed, llenar mi garganta de arena que me va a hacer que me sienta más seco. Tengo que hidratarme, tengo que buscar lo contrario. Nosotros muchas veces estamos tristes y ponemos o baladas o esos vallenatos que son devastadores, cortavenas. Cuidado con lo que yo escucho. Cuidado con lo que yo pongo en mis oídos. Con lo que leo cuando estoy mal. Aquí el que hace. Está la pausa de Dios. Dios no ha dicho, pero yo sí digo. ¿Y qué le digo a Dios? Dios, ¿hasta cuándo? No. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te creo. Yo te creo. Y estoy en tu tabernáculo alabándote, adorándote, confiando. Y el Señor le habla a uno al corazón. Y le sana a uno el corazón. Y le restaura el corazón. Y te hace nuevo. Y aquella persona que a todo le tenía miedo, ya no lo es. No es porque sea más fuerte, sino más fuerte es el que está en él. Cristo Jesús. Porque nosotros no estamos aquí para ser más fuertes, sino ser fuertes en Cristo. Que sea Cristo que nos haga más fuertes, no nosotros. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Te clamo, pero alabándote. Ten misericordia de mí porque estoy mal y respóndeme, pero sigo alabándote, sigo creyéndote. Y tú me hablas a través de la alabanza. ¿Saben cómo el Señor me responde en medio de la alabanza? Cuando estoy mal y en la alabanza digo, porque tú echaste al fondo del mar al jinete y al caballo. Cuando tú me saciaste, porque comienzo a cantar lo que hizo en Israel, en el desierto. Lo que hizo con Israel en el desierto. Porque convertiste las aguas amargas en dulces y comienzo a entender qué es lo que Dios hace en los que le creen. Y comienzo a tener la voluntad de Dios y para los que tenemos la voluntad de Dios está lo que dice 1 Juan 5, ¿verdad? Que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que nos cumplirá las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos gocemos en Él. Que no le demos tanta tarima al problema y que, digamos, el problema está, pero por encima del problema está Dios. Tengo que creérmelo. A veces los niños creen más rápido. Un niño que me tocó abordar, no le gustaba dormir a oscuras, porque él decía, era un niño de 5 años, 4 o 5 años, y me decía, yo le tengo miedo a los fantasmas. Antes que darle tú una explicación por qué los fantasmas no existen, o sea, a personas que murieron y vuelven a aparecer, si no son espíritus, son demonios, yo le digo, y si un fantasma está caminando por una calle y dobla la esquina y se encuentra con Dios, ¿quién sale corriendo? El niño dijo, bueno, Dios no, Dios lo acaba. Bueno, camina con Dios. Camina con Dios. Y el niño nunca más tuvo miedo. Lo creyó ese mismo día. Sin embargo, muchas veces a nosotros nos dicen, nos demoramos años en creerle a Dios. Si tuviéramos la fe así como la de este niño. De los niños he escuchado testimonios como en un día, por una palabra, abandonan temores para siempre. Versículos 9 y 10 de Salmo 27. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él reconoce que Dios en su justicia puede decir, pero es que tú también has pecado. Pero ¿qué es lo que respalda a este hombre? Y es lo que a veces no nos falta. ¿Saben cuándo yo sé que alguien es soberbio? Cuando me enojo con esa persona, no sé si le ha tocado que se han enojado con alguien y la persona es soberbia porque la persona hizo algo terrible. Y todavía hay varias personas que se enojan y están de acuerdo que se ha enojado. Y esta persona dice, yo no entiendo cómo pueden estar bravos conmigo. O sea, reconoce que ha fallado. El que niega que ha podido herir a otros o que ha herido por su soberbia, no va a poder tener nunca el lenguaje del salmista. Aquí cuando dice, no apartes con ira a tu siervo, no escondas tu rostro de mí. Implícito está
que si, incluso aquí hay algo que se llama la gracia, que si Dios nos escucha a nosotros es por pura gracia. No porque dice, oh, qué bien, ahí está Giancarlo, quien nunca se equivoca. Es más, me alegró el día. Ahí está Luis, que siempre todo lo hace bien. Oye, yo que estaba así medio, no sé, desanimado, cansado, me siento como en los días de Oseas, pero llegó Luis, que es perfecto, y ya se alegró mi vida. No, Giancarlo, Luis, Ramón, que está aquí hablando, Miriam, Jackie, Erika, todos aquí, por la gracia de Dios somos escuchados. Pero qué bueno cuando reconocemos y le agradecemos, Señor. Gracias por escucharme, porque tú puedes esconder tu rostro de mí, pero yo te pido perdón. Tú perdonas mis pecados, los echas al fondo del mar, y todavía te das el trabajo maravilloso y perseverante de ir limpiándome de toda maldad. Ahora, aquí hay algo. ¿Por qué Dios guarda pausa? Porque Él quiere perfeccionarnos. Y vamos a ver tres cosas que Él quiere desarrollar en nosotros y perfeccionar por medio de la pausa, para que nosotros tengamos una espera santa. Primero, nuestra fe es probada. Y eso lo dice Primera de Pedro capítulo 1. Nuestra fe, entendiendo que es la fe, la certeza de lo que espero en Dios, la convicción de lo que no veo, pero que sé que Dios hará. Pero la certeza y la convicción se tienen que sostener en el lapso, en la espera. Primera de Pedro capítulo 1 de 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Les informo algo. Si estamos en diversas pruebas, es necesario. Es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa prueba a veces tiene nombre de enfermedad, nombre de jefe, nombre de subalterno, nombre de compañero de trabajo, nombre de vecino, nombre de hijo, nombre de padre, nombre de pareja, nombre de padre de familia también, ¿sí o no? En los planteles. Que hay unas aflicciones que las vemos entrar a la escuela, ay, no, ya. Es por un tiempo necesario. Por un tiempo. Nombre de clientes. Ay, yo tengo un negocio y cuando me llama tal cliente, ¿sí o no, Eric? De repente alguien te llama, mira, que te estaba pensando en construir, ¿y por qué no te buscas a otro? Porque es un dolor de cabeza. ¿Sí o no, Guillermo? Personas que cuando uno lo llama, uno dice, ¿para qué me llama? Es necesario por un tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que la fe nuestra sea mejor que el oro. El oro pasa, pero nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Y cómo quiere el Señor hallarla con la prueba? Mancillada como el oro, golpeada, rota la pieza de oro. No, quiere verla integrada, íntegra, brillante, esplendorosa, sin deformación alguna. A quien amáis sin haberlo visto. ¿A quién? A Jesucristo. A quien amáis sin haberlo visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es más, ¿por qué nos gozamos en Cristo si no lo hemos visto? Porque creemos y le agradecemos la salvación. Nuestra fe es probada. Para eso le está, miren, cuando estamos en la pausa, nosotros no vemos a Dios y Dios sí nos está viendo, pero sí lo podemos ver en medio de su palabra, en medio de la adoración, en medio de la certeza, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo, pero estoy convencido. ¿Está convencida usted, dama, también? ¿Está usted convencido, caballero? Compañeros, hermanos en Cristo Jesús. Pero también, y esto es clave, nuestra obediencia es probada. Miren, la pausa es un salto para desobedecer. Y así hacen, por ejemplo, los niños. ¿Cuándo me puedo comer el helado? Espera un rato. O mañana.
ese helado no lo abran, es para mañana. Y al día siguiente, ¿qué pasa? No sé si le ha pasado a alguna madre. Abren el helado y hay como una forma de cucharita, ¿no? Alguien comió el helado antes. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado como que un dedo hizo un vuelo a ras del icy, del pastel, del dulce? ¿Por qué? Porque en la desobediencia, perdón, en la prueba y en la espera como prueba, viene la desesperación. O han sido aquí, puede levantar la mano y decir, sí, yo he sido quien ha puesto la cucharita antes, ¿no? Aquí nadie ha pasado la cucharita en la noche, ¿sí? Yolanda lo hacía. Ajá, ajá. Sí, bueno, ese fue el Espíritu Santo. Nadie me dijo nada. La figura, nunca la había dicho, esto de la cuchara y el helado. Bueno, Mari, ¿eso qué quiere decir? Que esto es una lección para aprender, ¿verdad? Nuestra obediencia es probada en la pausa. Y a veces más grave, en el caso de un caso donde la obediencia fue probada y fracasó, tuvo su fracaso doloroso, pero el Señor en su misericordia después les permitió, fue Abraham y Sara. En ese momento todavía Abraham y Sarai. ¿Qué hicieron ellos? No obedecieron. Y no fue peor que la cuchara y el helado, que el dedito y el ice y la crema del pastel. El hijo con Agar, que fue de graves dolores de cabeza y todavía tiene consecuencias a través de la descendencia de los ismaelitas, tiene consecuencias para Israel. Nuestra obediencia es probada. Así que mientras que el Señor no responda, tengo que saber qué debo hacer. Y dice Deuteronomio 28, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago mientras espero para no meter la pata? Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo primero que tengo que hacer es escuchar a Dios en la espera. O sea, deje de escuchar su cabeza. Cuando estamos en un problema, nos escuchamos nosotros mismos así en estéreo. Nos escuchamos a todo volumen. No, esto no va, esto no se resuelve. No, es que va esto por gusto. Ya, apaga y vámonos. Le damos también oídos a personas porque el enemigo puede usar a personas que van a decir, mira, eso es por gusto ya. Yo no puedo andar callando la boca a toda persona, pero sí no prestarle atención. A mis, a mis ideas en la cabeza, que no son de Dios, Dios sí le puede decir, no. Puedo pensar en esto, pero decido no pensar en eso. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios dice al respecto? Así que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, dedícate a no escuchar a tu cabeza, a no preguntar a gente que nada que ver y ni hablar de cristianos que dicen, mientras tanto voy a preguntarle al adivino, que los hay, al brujo, a la amistad que no tiene la voz de Dios, hasta personas muy bien intencionadas, pero que no tienen idoneidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le pregunto a alguien, tengo que preguntarle a alguien que oiga la palabra de Dios. Claro, sí le puedo preguntar a alguien que ore y hasta saben que con toda autoridad, si le quieren pedir palabra, un consejo a su pastor o a por ejemplo, el caso de las damas con María, ¿no? Que dirige el Ministerio de Damas. Díganle con toda libertad. Quiero hacer una pregunta, ore. Yo quiero que venga esto de Dios con mucho respeto. Ay, por favor, ore por mí porque quiero pedirle consejo. Y si el pastor, pastora, quien sea, es prudente y sabio, dice, sí, sabes que voy a pedir, voy a orar para ver. Y he tenido pastores que entre la pregunta, he tenido un pastor que entre la pregunta que yo le hacía y la respuesta él oraba inmediatamente. Decía, Señor, muéstrame qué tengo que decir. Así sí.
Pero mientras tanto, ¿para qué debo oír la voz de Dios? Para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, para que en la pausa tengamos un final feliz. Mientras tanto, escuchemos a Dios, adoremos a Dios, aguardemos a Dios y apaguen por favor la voz de su cabeza. Que nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra carnalidad, nuestra vieja naturaleza grita, habla muy rápido y no deja de hablar cuando estamos en la pausa. Y más bien decir, mi cabeza dice esto, pero Dios dice lo contrario. ¿Sabe que Dios siempre tiene la razón? Y nuestro amor es también probado. Nuestro amor es probado. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, o sea, tiempo presente, el que me ama, mi palabra guardará, de presente a futuro. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, Dios se va a manifestar en mi vida, pero él me dice, ámame y amo tu voluntad. Lo que tú dices, yo lo hago. De hecho, el Señor Jesús que le enseñaba a los discípulos, si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, la obediencia es una manifestación de amor. Quien le regala bombones y flores, pero no le obedece, no le ama. Más bien quiere ganarse su favor. No quiero decir ahora que el Día de las Madres solamente le regalen un libro de memorias de las veces que le obedecieron. Pueden tener un detalle, por supuesto, pero también con decirle, y lo más que me gustó fue que antes de esto te he obedecido, mamá. Y eso yo creo que lo dije hace poco, ¿verdad? De aquí al Día de la Madre faltan 2 meses. Regálenle días de obediencia y después que el regalo se extienda. Y al Padre, obediencia hasta el final. Pero también, aquí esto está muy importante, nuestra comunión espiritual es probada. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen fe. Hay personas que aman al Señor. Hay personas que obedecen al Señor. Pero si se descuidan en la comunión espiritual, tropiezan. Tropiezan, caen, erran. El rey David amaba al Señor, obedecía al Señor a pesar de las cosas, las circunstancias tan terribles que podía tener a su alrededor. ¿Por qué él enfrentó a Goliat? Porque sabía que Dios lo respaldaba, aunque el ejército temía por él. Aunque la armadura era tan pesada y no la podía cargar, o sea, la armadura decía, tú no puedes ni con la armadura vas a poder con Goliat. Pero hubo un momento donde él tuvo más comunión con sus deseos carnales, miró a Betsabé y pecó con las consecuencias tan tristes para él. O sea, que yo puedo amar a Dios, puedo tener fe en el Señor, puedo obedecerle en todo, pero si descuido mi comunión en el Señor un día, puedo fallar. O sea, la comunión tiene que ser perpetua, permanente, todos los días, para no fallar en la pausa. Y es muy triste que después de tener un récord muy lindo, un día di un paso terrible. Y a veces el paso terrible no es el bochorno, perder un trabajo o que alguien se enoje con uno. Hay personas que han perdido hasta la vida por perder la comunión con el Señor. No es para aterrarnos, sino para estar consciente que hay problemas que son aparentemente pequeños, pero uno nunca sabe hasta dónde llega. Nuestra comunión espiritual es probada. Dice Gálatas 5 lo siguiente: ¿cómo yo obtengo una espera correcta? Con santidad, ¿sí? Para yo no errar, tengo que mantenerme en santidad. Pero para estar en santidad, tiene que estar perpetuamente, permanentemente, inagotablemente manifestándose el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo y con sus atributos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley no tiene nada contra mí porque estoy cumpliéndole al Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero para ser de Cristo, tengo que permanecer en Cristo. Él mismo lo dijo, el que permanece en mí
El que permanece en mí, mi palabra, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, o sea, controlando y gobernando cada uno de sus pensamientos, lo que piden será hecho. O sea, tengamos un presente permaneciendo en el Señor, teniendo comunión espiritual. Y gracias a Dios por sentimientos que me alertan que estoy alejado de Dios. Gracias a Dios por ese miedo que me muestra. Si yo estuviera con Dios ya no tuviera miedo, porque el fruto del amor dentro de todo dice, me da paz en vez de miedo. Me da templanza, dominio propio. No soy dominado por el miedo. Si estoy siendo dominado por el miedo, es que tengo una débil relación con el Espíritu Santo. No estoy en comunión. Pero también, gracias a Dios, cuando en el momento de la espera siento envidia, porque es una alarma. No, no es que nos alegremos por tener envidia, sino que la envidia sea una alarma. Y en vez de justificarlo, ¿cómo no va a tener envidia si siempre le va bien? Hace las cosas mal y siempre le va bien. Cuando digo, la envidia no muestra que los demás le va bien, muestra que yo estoy mal, porque no importa que los otros, que los malos prosperen, yo tengo paciencia para guardar la justicia de Dios, pero también tengo benignidad y bondad. Voy a tener buenos sentimientos, voy a ser benigno, voy a tener fe, yo sé que el Señor me respaldará. Tengo amor, incluso por aquellos equivocados, y tengo gozo, porque la envidia es evidencia que yo no tengo gozo en mi vida, que soy infeliz y por eso tengo envidia. Así que más que alegrarnos por el mal sentimiento es porque el mal sentimiento evidencia que no estoy en comunión con el Espíritu. Y vuelvo y repito y voy a ser como, no espero que agotador, pero sí lo suficientemente reiterativo para que quede claro. Y aquí lo extiendo porque había hablado del miedo. Si tengo miedo, rencor, envidia, cansancio, depresión, tristeza terrible. Ya no voy a decir es por lo que está pasando. Es por mi comunión pobre con el Señor. ¿Y cómo se soluciona? Busco al Señor. Señor, tengo miedo y hablaré contigo hasta que por tu palabra sea fortalecido. Tengo tristeza hasta que tú conviertas mi lamento en baile, porque la comunión con el Espíritu me da a mí gozo. Tengo ira porque esta gente le va mal. No, es la manifestación no de que a ellos le está yendo bien, perdón, a los malos le está yendo bien y a los buenos le está yendo mal, sino la evidencia que tengo una pobreza en mi vínculo espiritual, pero el Señor está allí, aguardándonos para enriquecernos con la riqueza de su gloria. Esa es la riqueza que Él nos quiere dar. Así que demos gracias a Dios porque hoy puedo hacer memoria de las veces que he sido agobiado o controlado por lo menos por un rato por el miedo, por la ira, por la depresión, por la frustración. Y ya no más decir es por el problema, es por mi relación con Dios. Y ahora voy a fortalecer mi relación. Y aunque la higuera no florezca, yo alabaré. Y el Señor dice que Él hará, como vimos en el Salmo 27, Él exaltará. A quien con gozo, con alegría, con alabanza, aunque dice, Señor, respáldame, necesito tu misericordia porque estoy mal, yo te sigo alabando. No dejemos de alegrarnos en el Señor. Esa es la espera correcta. Esa es la espera apropiada. Esa es la espera efectiva. Y aquí voy a volver a sacar la carta que me gusta. Hágalo por los suyos. Hágalo por los suyos. Para que ellos vean la bendición, pero también para que aprendan de usted y digan, yo recuerdo cuando hace un tiempo atrás, mamá, papá, mi maestra, mi jefe, mi compañero de trabajo estaba mal y se gozó en la espera del Señor. Y mira, no solo cómo le cambió la vida, sino me enseñó a mí a hacer lo mismo. Porque luego nosotros decimos, viste que estaba en este problema, yo estaba bien, no tenía miedo, no tenía angustia, te enseño a hacer lo mismo. Enseñemos a los demás a esperar de forma acertada, apropiada. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Merece el Señor? Claro que sí. ¿Palabras de agradecimiento en oración? ¿Sí? Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por esto. Gracias. Dice reflexión final y ya la dije. Vamos directamente a
Oremos. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos has mostrado algo bien importante, esperar en ti. Señor, hoy hemos sacado muchas lecciones. Una de ellas importante, que la vimos en David. Se gozaba en ti porque él te buscaba a ti cada día, como él mismo decía, demandaba una sola cosa, estar todos los días delante de ti. No demandaba de ti que tú todos los días le resolvieras, sino estar delante de ti, gozarse en ti, inquirir en tu templo, gozarse en la esperanza, pero también en tu cuidado mientras tanto, en la sabiduría para saber esperar. Señor, y que esto quede claro, cuando tenemos un sentimiento que no te glorifica, ya no vamos a culpar al problema. Si estamos asustados porque decimos, la gente me va a hacer daño, decimos, no, estoy asustado porque no estoy confiando en el Señor que me respalda. Si tengo tristeza porque creo que se me acaba la vida, más bien decir, ya no estoy triste por lo que se me acaba la vida, sino porque estoy débil, porque el Señor en comunión con Él me da gozo. Para que no importa lo que pasemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios nos ha dicho hoy, yo soy Dios. ¿Qué decides ser tú delante de mí que soy Dios? Ser hijo de Dios, ser oveja de mi prado. Porque tú, Señor Jesucristo, también dice que tú diste tu vida por las ovejas y le das vida eterna. Pero le das cuidado, le das protección, les pones lugar adecuado para ser apacentadas, para ser guardadas. Unge sus cabezas. Y estás con lugares tu callado aún en valle de sombra y muerte. Que no será desamparada esta oveja. Si con justicia actúa. Y cuando entiende que los sentimientos contrarios, los sentimientos que son negativos, ya no son razones para decir es por el problema que estoy así. Ya no más es por el problema que estoy así. Es porque no me he dejado regocijar en el Señor. Y si cada vez que tenemos un problema decimos, no es por el problema que estoy así, sino porque me falta acercarme al Señor, veremos que nos acercaremos a Dios y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, estaremos siendo maltratados, pero no vencidos. Estaremos siendo angustiados, pero no destruidos, no devastados. No importa la circunstancia porque tú estás encima de ella. Tú lo único que nos dices es, ya no más déjanse vencer, ya no más se dejen vencer por los sentimientos que no me glorifican. Más bien, ese sentimiento se resuelve estando en comunión conmigo, para que tengan siempre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú quieres, Señor, y te damos gracias, que esta iglesia esté fuerte en todo momento, que se regocije en ti, Señor, siempre. Como Pablo enseñaba a la iglesia de Filipenses, él estando en una celda, regocíjense en el Señor siempre, echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Someteos a Dios en obediencia, con un amor, con una fe, con una comunión perfecta. Y el enemigo, el diablo mismo, irá de vosotros. Señor, gracias por este tema y yo te pido que lo conviertas en vida permanente en nosotros. Una iglesia que ya no más diga, estoy mal por los problemas, sino más bien estoy mal porque no he confiado en el Señor, no lo he buscado y se va a solucionar, no arreglando el problema. Tú lo arreglarás porque tú dices, estén tranquilos porque yo pelearé por ustedes. Y más bien descansando en ti, que nos das la paz y nos da la certeza, porque la fe es la certeza de lo que esperamos. Y lo que esperamos es que tú lucharás por nosotros, que pelearán contra nosotros.